Hola amigos y bienvenidos a este tercer video en el cual analizamos toda esta cuestión de si Jesús fue una persona real o no. Y en este video nos vamos a enfocar en las cartas de Pablo, del apóstol San Pablo para los católicos. Vamos a hacer una mínima biografía de Pablo. Pablo nace entre el año 5 y el año 10 después de Cristo en la ciudad de Tarso, que está hoy en Turquía. En el seno de una familia judía farisea y con ciudadanía romana, ¿no? Él es formado como judío, ¿no? Y al principio persigue a los cristianos. De hecho, se dice que participó en el martirio de San Esteban, uno de los primeros martirios cristianos. Pero después él recibe una conversión, es decir, tiene una visión de Cristo donde Cristo le dice que se arrepienta de sus pecados y entonces ahí cambia totalmente. Su nombre original era Saulo de Tarso, se convierte en el apóstol Pablo y bueno, empieza a predicar el cristianismo. Se lo llama el apóstol de los gentiles porque escribió sobre todo cartas a pueblos que no eran judíos, a las comunidades que estaban en Corinto, ¿no? Y en otras ciudades del Mediterráneo. Y su ministerio estuvo muy fuerte en el año entre el 50 y 60 y después muere martirizado, muere en manos de los romanos alrededor del año, entre el año 64 y 67 de nuestra era. Pero bueno, hagamos una cronología. Se supone, ¿cuál es el punto de este video? Se supone que si Jesús existió en la tierra, Pablo conocía de primera mano el testimonio de que Jesús había existido en la tierra y tendría que haber citado la vida de Jesús, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Los evangelios están datados los más, a final del siglo I, ¿no? Algunos dicen que alrededor del año 70, otros el 80, otros el 95, ¿no? Pero muy al final del primer siglo. Entonces, ¿qué pasa? Pablo no habría conocido los evangelios se habrían escrito después, de hecho se escribieron después de la muerte de Pablo. Entonces, la cuestión está... Por supuesto, la Iglesia lo que dice es que es cierto que los evangelios se escribieron al final del siglo I, pero que dice que estos evangelios que conocemos son la recopilación de una tradición oral o de otras fuentes que se perdieron y todo el mundo conocía la historia de Jesús porque Jesús fue una persona real que existió. Ahora, la hipótesis que estamos debatiendo dice que no, que Jesús era como todos los otros salvadores de los cultos de los misterios, una deidad, una verdadera, una persona espiritual, o un Dios espiritual que existía en el ámbito de lo espiritual, por decirlo así. Y justamente parece ser que, si uno analiza las cartas de Pablo, parece ser que en ningún momento Pablo se está refiriendo al Jesús de los evangelios, sino que se está refiriendo a otro Jesús, que es un Jesús espiritual que aparecía a través de visiones, ¿no? El autor que estoy citando se llama Earl Doherty. Él escribió un libro muy, muy conocido que inició un poco todo este debate, que se llama El rompecabezas de Jesús. Y él empieza diciendo que en el año 107 hay un mártir cristiano llamado Ignacio de Antioquía, ¿no? O San Ignacio, también lo llamaban Ignacio el Teóforo, quien fue detenido por los romanos en el año 107 y condenado a morir en el circo romano, ¿no? Entonces, mientras lo llevaban hacia Roma para ejecutarlo, él escribió una serie de cartas a las comunidades cristianas. Y ahí él dice que nadie les predique otro Jesús que no sea el Jesucristo, hijo de María, que murió, que caminó por Jerusalén y que murió por mano de los romanos de Poncio Pilato. Y el autor Doherty dice, recién esas cartas del año 107, tenemos los predicadores cristianos hablando específicamente del Jesús que nosotros conocemos, que es el Jesús de Nazaret, que supuestamente vino a la tierra, predicó en la tierra. Y tenía una biografía, era hijo de María, era hijo de José, etcétera, que es el Jesús que nosotros conocemos y que murió específicamente en una cruz ordenado por Poncio Pilato, ¿no?
Hasta ese momento, todos los escritores cristianos, ninguno menciona, es decir, si bien todos hablan de Jesucristo, que fue crucificado y que resucitó a los 3 días y que era el Salvador de la humanidad, no daban esa cuestión específica de que era un Jesús que había estado en la tierra. Aparentemente era un Jesús que esas cosas, esa crucifixión y esa pasión de Jesús había ocurrido en el ámbito de lo espiritual, en el ámbito del cielo, como todos los otros dioses, y como había ocurrido con Osiris, como había ocurrido con Mitra, ¿no? Nadie le había asignado una biografía a estos dioses salvadores. Así que bueno, vamos a analizar un poco los pasajes de las cartas de Pablo que parecen de alguna manera, que son pasajes que están en la Biblia, ¿no? Que parecen de alguna manera confirmar esto. Bueno, el primer versículo que llama mucho la atención es Romanos 8:26, que es la carta de los romanos que escribe Pablo. Ahí Pablo dice literalmente, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar o no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto es muy extraño. ¿Por qué dice Pablo que no sabemos cómo orar? Si se supone que Jesús había estado en la tierra y que Jesús había dado una oración palabra por palabra, que es el Padre Nuestro, que indicándonos cómo teníamos que orar o indicando a los cristianos cómo tenían que orarle al Padre, ¿no? Pero de vuelta, esto parece ser una indicación clara de que Pablo no conocía obviamente no conocía los evangelios ni la tradición de los evangelios porque fueron escritas después de su muerte. Entonces, a los primeros cristianos no sabían cómo orar, porque nadie les había, porque en contra de la tradición que dice que Pablo conocía los evangelios por tradición oral y la vida de Jesús por tradición oral. Acá parece indicar que no lo conocía, ¿no? Pues él dice, no sabemos cómo orar, y le escribe eso a las comunidades cristianas. Bueno, acá tenemos otro ejemplo que es la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 9, donde Pablo está hablando del amor. Entonces dice, en el versículo 9 dice, más en cuanto al amor fraternal no tenéis necesidad de que nadie los escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros los unos a los otros, ¿no? Y justamente un poco la cuestión está por qué Pablo cada vez que habla del amor lo cita como un mandamiento de Dios. Es decir, si fue el mismo Jesús el que dijo amaros los unos a los otros, ¿no era más fácil citar a Jesús, que Jesús había estado en la tierra hacía poquitos años y había dicho que nos amáramos los unos a los otros? ¿Por qué no cita a Jesús? De vuelta, es como si Pablo no conociera los evangelios. En el capítulo 12 de los Romanos, de la carta de los Romanos, Pablo enumera una serie de deberes que tienen los cristianos, ¿no? Entonces dice, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, que somos muchos, pero somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si tu servicio es enseñar, enseña; si tu servicio es servir, sirve a los demás. Perdonen a sus enemigos, nunca paguéis mal por nadie, respeten lo bueno delante de todos los hombres, estar en paz con todos los hombres, ¿no? Entonces, ahora, el dato de esta serie de deberes cristianos, en ningún momento los cita, porque se está citando casi palabra por palabra las mismas cosas que supuestamente había dicho Jesús antes. ¿Por qué la dice como si las dijera él? Y no lo dice como diciendo, como dijo nuestro Señor cuando estuvo en la tierra, hagan tal cosa y hagan tal otra, ¿no? Es decir, en ningún momento él cita estos deberes o estas maneras de vivir cristianas como algo que Cristo ya había predicado. Bueno, un testimonio bastante fuerte está en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4. Bueno, acá yo cité los versículos 13 a 18, donde Pablo se pone a hablar de la resurrección de los muertos y de la esperanza en la resurrección de los muertos y en la venida del Señor, ¿no? Entonces dice, no queremos, hermanos, que ignoraseis acerca de lo que duermen, para que no se entristezcan como hacen los demás que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Y en ningún momento él cita que Jesús de hecho resucitó gente, resucitó a Lázaro. Si él está dando, por lo menos es lo que dicen los evangelios, ¿no? Dice, si él está dando ejemplos para confortar a los cristianos que estaban sufriendo por la cuestión de la muerte y darles seguridad de que iban a ser resucitados, ¿por qué no cita directamente que Jesús había estado en la tierra y había estado resucitando gente él mismo mientras estuvo en la tierra, ¿no? De nuevo, esto es como si Pablo escribiera y nunca hubiera
sabido de los evangelios, ni sabido de Lázaro, ni sabido de nada, ¿no? De vuelta, porque los evangelios se escribieron después de la muerte de Pablo. Bueno, en Romanos 10, Pablo parece estar enojado con el pueblo de Israel, ¿no? Porque parece que no le hacen caso en Israel. Entonces empieza a protestar diciendo que, bueno, algunos de Israel no hacen caso de los evangelios y que cómo puede ser que Israel es un pueblo incorregible, que Dios durante todo le mandó profetas y no hacen caso a los profetas. Bueno, habla del profeta Elías, ¿no? Y cita a Elías e Isaías. ¿Y por qué se está protestando contra los judíos? No menciona el hecho obvio de que fue el mismo Jesús, el Hijo de Dios, el que le estuvo predicando a los judíos y ellos lo crucificaron, ¿no? ¿Por qué tiene que buscar ejemplos en el Viejo Testamento de inconductas de los judíos con respecto a Dios si los judíos acababan de crucificar a Jesús pocas décadas antes? Bueno, esta protesta de Pablo contra los israelitas continúa en el capítulo siguiente, en el Romanos 11, y en los primeros 4 versículos Pablo cita al Viejo Testamento cuando Elías le suplica a Dios en Israel, que dice: Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida, ¿no? Y esto es interesante, porque Pablo tiene que dar un ejemplo del Viejo Testamento con respecto de la maldad y la traición de los israelitas, si los israelitas acababan de matar a Jesús, ¿no? Es decir, ¿por qué no habla de Judas? ¿Por qué no habla de que Jesús fue, digamos, literalmente crucificado en tierra de Israel? Porque, bueno, de vuelta, él parece no conocer esos hechos, él parece estar hablando de un Cristo que había sido crucificado en el cielo, ¿no? No específicamente en un lugar de la tierra. Bueno, otra cuestión que Pablo parece ignorar es la cuestión de que Jesús supuestamente había estado en la tierra y le había encargado a Pedro que hiciera una iglesia, ¿no? La cuestión de tú eres la piedra sobre la que construiré mi iglesia, y que Jesús había dado instrucciones específicas de cómo construir la iglesia. En este versículo Colosenses, de la carta de los Colosenses 25-26, Pablo dice: de esta iglesia fue hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, al fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ¿no? Es decir, en todas las cartas de Pablo, todas las cartas anteriores a los... y toda la correspondencia cristiana anterior a los evangelios, se pone muchísimo énfasis en Dios, en que el ministerio es un ministerio de Dios y un mandato de Dios, y nunca dice que, es decir, supuestamente para esa altura Jesús ya había estado en la tierra y Jesús ya había dado instrucciones específicas de cómo armar la iglesia. Sin embargo, Pablo decía: a mí, digamos, me indicó Dios lo que tengo que hacer. Él nunca cita las instrucciones específicas de Jesús en los evangelios, ¿no? Bueno, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, de nuevo, Pablo entra en un debate muy fuerte acerca de la cuestión de la abolición de la muerte, que Jesús era la garantía de la resurrección, ¿no? De que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero en ningún momento dice... Cristo estuvo en la tierra y Cristo resucitó gente como un argumento convincente, que seguramente hubiera sido convincente para los que recibían las cartas, ¿no? De vuelta, es como si él no conociera la historia de Lázaro y de las personas que Jesús había resucitado, etc. Bueno, el versículo primero del capítulo 9 de la primera carta a los Corintios es muy interesante, porque ahí Pablo comienza diciendo: ¿acaso? Bueno, está hablando de quienes lo critican, ¿no? Entonces está defendiéndose las críticas que le hacen otros grupos cristianos, ¿no? Porque los cristianos, las primeras cartas primitivas de los cristianos son Pablo y todos estos peleándose con otros grupos cristianos, discutiendo cómo tiene que ser el ministerio de Cristo y quiénes son los verdaderos cristianos, ¿no? Entonces él dice: no soy libre, no soy un apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces está esta cuestión de que él dice que ha visto al Señor, ¿no? Ahora, Pablo siempre dijo que él había visto a Cristo en una visión, ¿no? Y justamente la idea que parece ser subyacente acá es que él había visto a Cristo en una visión, igual que todos los demás que habían visto a Cristo en visiones, y que la visión de él era tan válida como la visión de los demás. Ahora, esto no tendría sentido si hubiera habido
testigos de la vida terrenal de Cristo, ¿no? Porque si él se estaba peleando, qué sé yo, con alguien de la iglesia, le hubieran dicho, un momento, vos tuviste una visión de Cristo, digamos, interior, mientras que nosotros caminamos con Jesús como cuando Jesús estuvo acá en la tierra como persona. Entonces nuestro testimonio de Jesús es mucho más válido que el tuyo, y en ningún momento ocurre eso. Es decir, para Pablo, él había visto a Jesús porque había tenido la visión de Jesús, y con eso bastaba, ¿no? Mientras que si Pablo estuviera hablando de un Jesús que caminó en la tierra, de alguna manera no hubiera bastado con ese testimonio. Lo primero que tendría que decir era, yo no vi a Jesús directamente, lo vi indirectamente a través de la visión. Se tendría que disculpar de alguna manera por no haber estado ahí cuando Jesús estuvo en la tierra. Pero en ningún momento él dice, yo vi a Cristo. Entonces, ¿y por qué vio a Cristo? Porque Cristo para él era una entidad totalmente espiritual, 100% espiritual. No estaba hablando de un hombre que había caminado en la tierra. Bueno, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, en los versículos 5 y 8, Pablo está hablando de las apariciones que tuvo Jesús, de aquellos que vieron a Jesús o que vieron a Cristo, ¿no? Entonces dice, se le apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y a último de todos, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí, ¿no? Entonces él está igualando la visión de Cristo. Es decir, la única manera que había de conocer a Cristo era que Cristo se apareciera en una visión. No estaba hablando digamos, para él el conocer a Cristo era tener una visión de Cristo. No está hablando de que algunos habían conocido a Cristo realmente como persona, que había caminado sobre la tierra, y otros no, y solamente tenían que recurrir a las visiones porque no habían podido verlo en persona, porque lo conocieron después de su muerte. Todo lo que, digamos, el testimonio de él es, todos los que conocen a Cristo es porque Cristo se les apareció en una visión, ¿no? Es interesante porque acá no quiero meterme en discusión de detalles. Él menciona a los 12, que para la iglesia está hablando de los 12 apóstoles originales de Cristo, pero él después también menciona a los apóstoles, así que no se sabe bien de qué son esos 12 que él está hablando, ¿no? No parecen ser los 12 apóstoles originales, porque cuando él habla de los apóstoles, habla de otros apóstoles. Él cita a los apóstoles por separado. Bueno, este ejemplo que voy a dar está tomado del libro de los Hebreos, ¿no? De la epístola a los Hebreos, el capítulo 12, 14 y 17, que esta fue una carta que no fue escrita por Pablo, ¿no? Pero bueno, es contemporánea de Pablo, es decir, es también un libro que se escribió antes de los Evangelios, ¿no? Entonces ahí están hablando del que escribe, el autor de los Hebreos, le dice a los cristianos que busquen la paz y que se cuiden de aquellos miembros que pueden traicionar al grupo, que pueden causar desarmonía, ¿no? Y que entonces dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que es un personaje del Viejo Testamento, quien vendió su primogenitura por una comida, ¿no? Entonces, a ver, si está hablando de aquellos que pueden ser peligrosos o traicioneros dentro de un grupo, ¿por qué no cita a Judas, ¿no? Que es el ejemplo más obvio que uno le viene a la mente? Es decir, ¿quién más traicionero, más pernicioso, más tóxico dentro de un grupo que Judas, el apóstol de Cristo, que lo vendió a los romanos y provocó su muerte? Bueno, de vuelta, parece ser que los escritores de todas estas cartas anterior a los evangelios no conocen los evangelios, entonces no pueden citar los evangelios porque esa tradición se inició después de ellos, ¿no? Ellos están hablando de un Cristo cósmico y citan al Antiguo Testamento, que era lo que ellos conocían. En el mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 9, en los versículos 19 y 22, se habla de la alianza entre Dios y los hombres. Entonces cita a Moisés, dice, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el libro del mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que Dios os ordenó. Entonces, ¿por qué citan el pacto de Moisés si se suponía que Jesús había estado en la tierra pocos años antes, se había hecho una nueva alianza entre Dios y los hombres, se había dado la Eucaristía en la última cena y toda esa historia? De vuelta, parece ser muy claro que los escritores de estas cartas anteriores a los evangelios no conocían los evangelios y no estaban pensando en un Jesús que había caminado sobre la tierra. Bueno, y por último, el autor L. Doherty dice, hay una total
desprecio por lo que serían los lugares sagrados del cristianismo, ¿no? Es decir, Pablo, quien parece ser un devoto tan grande de Jesús y tiene tantas dudas acerca de Jesús o acerca de sí mismo, ¿no? No acerca de Jesús, sino de si él está cumpliendo bien sus evangelios y está tan convencido de que el martirio de Jesús salvó a la humanidad. ¿Por qué en ningún momento quiere conocer la tierra donde caminó Jesús? ¿Por qué no se va a Jerusalén? Bueno, él hace un viaje en un momento a Jerusalén o a Judea para conocer a para conocer a Pedro y hablar con él, pero dura unos días y después no retorna por 14 años a esos lugares. ¿Cómo no se le ocurrió ir al Monte Calvario? ¿Cómo no se le ocurrió ir al lugar donde Jesús había sido crucificado? ¿Cómo no se le ocurrió ir al jardín de Getsemaní, que es donde supuestamente Jesús tiene sus dudas, ¿no? Las mismas dudas que había tenido él? Digamos, ¿por qué no hay ningún interés de estos hombres que vivieron antes de la escritura de los evangelios en conocer los lugares donde se llevaron a cabo las historias literales de los evangelios? Bueno, de nuevo, porque ellos no parecen estar predicando al Jesús que supuestamente vino a la tierra, que era el hijo de María, que había sido crucificado por Pilatos. Ellos estaban hablando de un Jesús cósmico que había sido crucificado en un ámbito espiritual, de la misma manera que Osiris había sido muerto por su hermano Tot en el cielo, ¿no? Así que bueno, amigos, esto es un poco lo que tenía para comentarles acerca de las cartas de Pablo. Hay un montón otro de versículos, pero no quiero hacer un video de 60 horas porque hay ciertas cosas que no... tampoco yo soy estudioso de la Biblia ni de este tipo de cosas, y hay cosas que son demasiado sutiles, ¿no? Quiero mencionar también que hay algunos pasajes de Pablo que parecerían contradecir esta teoría de que el Cristo del cual él hablaba era un Cristo cósmico. En algún momento él dice fue nacido de mujer o fue hecho de mujer, ¿no? Pero bueno, también dice en un momento él nació de la semilla de David o del esperma de David, ¿no? Pero él usa unos verbos como para indicar que Jesús había sido hecho, no que Jesús había sido nacido como persona, ¿no? Entonces hay debate como diciendo, bueno, no está claro, eso no prueba de que él estaba hablando de una persona terrenal, simplemente puede estar hablando de un espíritu que, digamos, descendía espiritualmente del linaje de David, ¿no? Del rey David, del legendario rey David, etcétera. Bueno, quise hacer un video citando los versículos específicos, quizás quedó un poco detallista y un poco virginiano, pero bueno, estamos en la era de Neptuno en Piscis, y con Neptuno en Piscis hay mucho margen para confusiones, hay mucha fake news y gente, youtubers y lo que sea. Es decir, mucha gente dando teorías e información, pero sin presentar ningún tipo de prueba concreta. Yo por lo menos quise, ya que tenía la lista de los versículos y esas cosas, quise darlo para que todo el mundo lo juzgue por sí mismo. No pretendo inculcar o decir que esta es la verdadera teoría acerca de Jesús o no. Me pareció interesante mencionarla porque la explicación oficial que siempre escuchamos es que Jesús vivió y existió y que todos los padres de la iglesia eran coherentes, digamos, y que toda la Biblia es coherente con la historia de Cristo, y parece que esto no es así. Así que bueno, amigos, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá y les pido que si les gustó el video me den un me gusta, y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal si no se suscribieron, y que toquen la campanita y todas esas cosas. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.